Sintonia ezagutzen duzue, ahotsa ere bai, asteburuan gaudenez, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua hemen, Radio Vitoria. Hoy con un tema que tiene que ver mucho con la actualidad vivida hace escasas fechas. Recordarán que el 13 de diciembre vivimos no solo en nuestra ciudad, sino que también en otros ámbitos el Día de las Discapacidades. Fueron protagonistas durante un día, pero no deben ser esas personas con discapacidades solo protagonistas durante un día, sino durante los 365 días del año. Hay que acercarse a esa realidad, hay que conocerla para saber actuar no solo ante ellos, sino también para nosotros, siempre hablando de una integración social a la que nos tenemos que acercar si no lo hemos hecho ya. Enseguida comenzamos, ya está todo preparado aquí en Radio Victoria, tertulia, hoy con educación especial en Eusko Ikaskuntza. Y tres personas que conocen perfectamente este tema que vamos a tratar hoy, el mundo de la discapacidad, el mundo de la integración social, el mundo de las familias, al fin y al cabo, hablar de todos nosotros. Tres personas que conocen perfectamente los problemas y las virtudes de todo lo que vamos a tratar en los próximos minutos. A mi derecha está Augusto Borderas, que fue jefe de pediatría del Hospital de Txagorritxu hasta hace unos meses, prácticamente jubilado hace 2 días, 40 años dedicados a la medicina infantil. Augusto, muy buenas noches, Ramón. Buenas noches, Ramón. Bueno, Augusto, yo no sé si una persona como tú puede ver todos estos temas desde la barrera, creo que no, a pesar de estar jubilado activo. Hombre, yo creo que sí, jubilado activo, ¿no? Porque me encuentro en perfectas condiciones físicas, incluso psíquicas, ¿no? Lo cual ya es mucho decir. Pero quizá la visión de este problema en este momento, sí, para mí, desde luego, es una visión, digamos, una perspectiva. Una visión de perspectiva de muchos años, ¿no? Puesto que yo empiezo por mi propia tesis doctoral, que la realizo en el año 58, en la cátedra de pediatría de Santiago de Compostela, sobre un problema que entonces era muy novedoso, ¿no? Que era la correlación entre test mentales y trazados electroencefalográficos. Y después el ejercicio en profesión, que empecé en Eibar, a final del 58, y para el año 62, aproximadamente el 62, promovido por de las primeras asociaciones, que era la Asociación Guipuzcoana para los Normales, se establece en Eibar un centro para niños con deficiencias mentales. Y yo fui allí director de ese centro pionero, pues un centro pionero, sí, porque Guipúzcoa fue muy pionera. Quizá con algunas otras regiones, zonas, o como la zona catalana, donde ya se tenía también una conciencia importante desde hacía años, quizá en las grandes ciudades, Madrid, Valencia, incluso Vizcaya, etcétera, también pero en Guipúzcoa había un movimiento una enorme concienciación del tema, y se inició entonces. Cuando yo me incorporo en el año 66 al ambulatorio de al ambulatorio de Vitoria como médico pediatra, pues entonces me uno a la naciente sociedad ABDEMA, que entonces empezaba sus primeros pasos. Y fui asesor y médico asesor de la asociación durante bastantes años. Seguimos en la presentación de contertulios porque a la derecha de Augusto Borderas está Pedro Gonzalo Bilbao. En la actualidad desarrolla sus funciones como responsable de gestión de atención a la diversidad en la Delegación Territorial de Educación de Álava del Gobierno vasco. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a enterarnos también un poquito del mundo de la educación con un par de preguntas. Pedro, por ejemplo, ¿todo discapacitado tiene la posibilidad de acudir a un centro con el resto de niños, de niñas? ¿O no en todos los casos? Explícanos un poco cómo está este tema. Vamos a ver, en teoría, derecho a la educación tienen absolutamente todo ciudadano, por el hecho de ser ciudadano.
El problema radica en que no todos los alumnos, es decir, en teoría pretendemos que todos los alumnos se integren en el sistema escolar ordinario. No todos los alumnos pueden integrarse en el sistema ordinario. A veces porque los recursos son muy especializados o porque probablemente igual el currículum escolar es excesivo para los niveles o las capacidades que tienen los otros alumnos. Entonces hay lo que nosotros llamamos una distancia curricular. Mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente es más del 90% de los alumnos con alguna discapacidad que están integrados en el sistema escolar ordinario. ¿Cómo se mide el poder entrar o no poder entrar? No se mide, es decir, no hacemos medidas ni tenemos ninguna vara para medir. De hecho, lo que se intenta por todos los medios es que cuando un niño hay que escolarizarlo, cuando tiene 3 años, es no cerrar nunca las puertas, el ver las posibilidades que tiene y a partir de ahí, según van avanzando, vamos determinando qué tipo de apoyos, qué tipo de recursos, qué tipo de actuaciones hay que hacer. Pero no se mide. Es un seguimiento individualizado. Totalmente individualizado. ¿Desde cuándo tenemos esta integración también en el mundo de la educación? Bueno, esto ha sido muy paulatino. Tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 74, cuando se abrió el Centro de Educación Especial de Arrauque, solamente podían escolarizarse aquellos niños que se llamaban educables, que eran con cocientes intelectuales superiores a 50, que eran los que iban a los centros de educación especial o bien a alguna unidad de educación especial que había suelta por ahí. Ya en el año 81 esto se rompió, se dijo que se podían escolarizar todos aquellos alumnos con capacidades que llevaban deficiencias mentales severos para arriba, y ya desde la ley, desde el documento que elaboró el gobierno vasco de una escuela comprensiva e integradora, la escuela está abierta a todos, absolutamente a todos los alumnos con cualquier tipo de discapacidad. Además, nosotros solemos decir que más que discapacidad nosotros hablamos de alumnos con necesidades educativas especiales y solemos decir que el alumno con necesidades educativas especiales, más que tener las necesidades del alumno, las tiene el profesor para poderse enfrentar a ese alumno que tiene una discapacidad. Para terminar con las presentaciones, Ana Osaba, presidenta del tema, madre de 4 hijos, y el menor con un retraso mental, me decía ella. Y yo le preguntaba a Ana, ¿pero te gusta la palabra retraso mental? El vocabulario yo no sé si es un problema o no es un problema a la hora de hablar de discapacidad. Ana, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás para muchos padres o familiares pues puede serlo, ¿no? Pero yo creo que no está, el problema no está en cómo se les nombre, sino con cómo se diga esa palabra, ¿no? Porque hemos ido pasando, evolucionando, se empezó llamándoles subnormales, luego... Y todavía se escucha... Sí, pero porque se utilizaba luego en sentido peyorativo, ¿no? Pero si se hubiese seguido utilizando con afecto, yo creo que esa palabra no hubiese tenido ningún problema. ¿A ti no te molesta escucharlo? Depende cómo lo digas, sí. Es un poco lo que te decía, depende cómo digas, ¿no? La palabra tontito, pues, depende cómo la digas, también puede molestar o no. La palabra retrasado mental, que tiene unas connotaciones, después de un estudio que han hecho en Estados Unidos, bueno, es una maravilla con todos sus apoyos y sus cosas, pues hay personas que también les molesta. O sea, yo creo que no es en sí lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? ¿También se ha avanzado en este tema, en el tema del vocabulario? Yo creo que sí, que vamos aprendiendo, ¿no? Todos. Y que a veces cuando se utiliza el sentido peyorativo, pues cada vez se usa menos, o por lo menos a mí me da la sensación que cada vez se oye menos esa palabra para insultar a otro, ¿no? Yo creo que la sociedad va asumiendo que son personas y quizás eso es lo más importante, que hemos aprendido a ver que son personas, que todos son educables, como decía Pedro antes, no, el que solo podían estar en educación los que tenían un coeficiente o un mayor de 50, menor de 50, mayor de 50, bueno, pues entonces muchos no hubiesen tenido cabida. Estamos viendo que se pueden, son educables, pues todos, ¿eh? Entonces yo creo que hay que cuidar también. Yo, Augusto, soy relativamente joven, entonces uno no tiene la perspectiva que tiene personas como vosotros. Durante algún tiempo, las personas con discapacidades psíquicas estuvieron totalmente apartadas de la sociedad. Completamente apartadas, pero hasta hace muy pocos años, ¿eh?
Hablando de esto de las palabras, del significado de las palabras, yo que soy un poco maniático de estas cosas, bueno, durante mucho tiempo, por ejemplo, la primera clasificación de dos grandes personalidades en este campo, Binet y Simón, uno pedagogo y otro médico, que establecen los primeros test mentales a finales del XIX o primeros años del siglo XX, dividen a estos chicos en una serie de grupos que son los débiles mentales, los imbéciles y los idiotas. Así les llaman, ¿no? Ahora la palabra imbécil parece muy fuerte, pero realmente su origen latino, imbaculus, quiere decir el que no tiene apoyo. Es una palabra verdaderamente hermosa, es decir, el que carece de apoyos. Y sin embargo, la palabra imbécil es absolutamente total y peyorativa. La palabra idiota viene de la palabra iceos, o sea, el que no tiene capacidad de poder creer o conocer a Dios. Eso quiere decir idiota. Entonces, claro, pero luego ha perdido todo sentido, ¿no? O sea que cuando se establece, digamos, este movimiento de los años 60, aparece la palabra subnormal en España, ¿no? Porque no se quería decir estas cosas. Y luego que ya tomó otra vez carácter peyorativo, pero subnormal era pues apartado de la normalidad, ¿no? O sea que esto es un problema. El uso y el abuso de las palabras conducen a esta situación. Ahora hablamos de discapacitaciones y de estas situaciones, ¿no? También es cierto que durante todos estos años hemos aprendido una cosa, los que hemos estado cerca de estos problemas, y es que teníamos una obsesión por culturizar a estos niños, ¿no? Es decir, que fueran a escuelas, educarlos, pero educarlos era culturizarlos y colocarlos en una situación parecida a los normales, es decir, que supieran sumar. Pero era mucho más importante que cogieran un teléfono, que subieran al autobús, que fueran a la panadería a comprar pan, es decir, socializarlos. Hemos tardado años en entender este problema. ¿Se sigue ese camino actualmente, Pedro? Se pretende seguir ese camino. Yo antes quería un poco coger el tema de los términos, porque antes de utilizar la palabra subnormal, que proviene del año 72, se usaba la palabra normal, que era el día de la normal. Incluso el primer instituto de pedagogía terapéutica que hubo en España, en Crealora, era el Instituto de Anormales de María Soriano. Era lo que fue tan peyorativo que se utilizó el término subnormal. Pero bueno, luego se ha usado el de minusválidos, discapacitados, deficientes, distintos, y al final muchas veces, pero claro, también utiliza el término minusválido, es que vale menos o está por debajo de, y eso deja mucho. El término que actualmente más se está utilizando es el tema de discapacidad, porque en el fondo todos estamos discapacitados para algo. Es decir, no todo el mundo estamos capacitados para todo. Entonces es un término que se está utilizando más o menos, con mayor o menor acierto. ¿Me estás preguntando ahora? El tema que estaba ahora mismo comentando Augusto, el pan, el teléfono, la vida. Sí, bueno, lo que se pretende, desde luego lo que se pretende es que educar para que los alumnos tengan una autonomía personal y una autonomía social. Lo que pasa es que muchas veces en este momento el mismo sistema escolar está en una crisis de valores, porque se pretende dar una cantidad de contenidos tremendos. Y, por ejemplo, yo hace unos pocos días que estaba ahora en un congreso de educación especial, decían que la escuela actual menos educar hace de todo. Ojo, Pedro, porque yo también, en algunos casos, creo que se suele dar que podemos conocer todos los reyes romanos, celtas y lo que quieras, pero luego resulta que gente que sale del colegio, de la escuela, de la universidad incluso, luego no sabe ir a la esquina. Pues eso, lo sabe todo, pero dentro del libro de la vida... Ese es el problema. Mira, te voy a contar una anécdota, incluso Ana Osaba tenía así bonito a su hija en el centro que dirigía yo, el Pastor La Nagoya. Estábamos enseñando a los críos a utilizar el transporte urbano de Vitoria y les decíamos, bueno, lo que tenéis que hacer es ir con el dinero, pagar el billete, decir buenos días, si veis que una persona mayor o un poco se llega por ahí, levantarlo, dejar el asiento, y coincidían a la salida con otro grupo de un instituto que había al lado, y al cabo de unos días nos venían diciendo, oye, ¿para qué nos enseñáis esto? Si resulta que allí nadie dice buenos días, le insultan al cobrador, y si dejamos el sitio para que nos ayude, a todo corre va uno de ellos y se sienta.
Entonces ellos decían, oye, le estáis enseñando algo que a nosotros nos... Y eso nos lo decían, chavales, que bueno, que les consideraba la sociedad como deficientes mentales, que eran conscientes de lo que los otros estaban haciendo y conscientes de lo que estaban haciendo ellos, pero no entendían por qué estamos intentando dar esos valores. El tema era que si nosotros no dábamos esos valores a estos alumnos, resultaba que si ellos hacían lo que nosotros hacían en el autobús, dirían, mira, este deficiente mental, que mal educado, que mal está adaptado a la sociedad. Cuando yo te comentaba también, Augusto, todo esto, cómo era hace unos años, sí que me gustaría que dieras un ejemplo, algo que te haya marcado en estos 40 años dedicados a la medicina infantil, por ejemplo, algo que nos demuestre que realmente se ha avanzado en el tema de la integración social. Hombre, pues no sé qué decirte. Yo querría decir aquí un hecho que para mí ha sido muy duro y dolorosísimo como en mi ejercicio profesional, es decir a una familia que acaba de tener un hijo con una deficiencia, con una malformación, con una deficiencia. Esto es una cosa durísima. Yo eso lo hacía personalmente en Chaolechu y lo hacía porque siendo el jefe tiene que correr con las partes más serias y más duras de la profesión, ¿no? Y también porque era una persona que conocía ese mundo y era el momento, claro, porque la familia se derrumba ante esa situación, ¿no? Era una situación esa muy complicada y para mí ha sido siempre muy, especialmente, por un lado, preocupada y querida también, porque era un momento para mí que tenía connotaciones muy personales, ¿no? Y en cuanto a los chicos, pues evidentemente, bueno, pues yo creo que para todos los que hemos dedicado parte de nuestra vida a estas cosas, para mí fue una gran sorpresa lo bien que estos chicos, muchos de ellos, han conectado con la sociedad, es decir, a través de sus clubs, a través de las colonias, a través de los contactos con los monitores, las marchas, las excursiones. O sea, esa integración era algo casi imposible de pensar hace 35 años, ¿no? Y sin embargo, eso ha ido adelante, ¿no? Y hoy día, pues, funcionan infinidad de centros que Pedro sabe más que yo de esas cosas, ¿no? Aparte de infinidad de centros, yo puedo decir, tengo alumnos que en este momento están desarrollando una vida normal y corriente, están trabajando en un trabajo, muy poca gente sabe sus limitaciones. Hay algunos que han constituido parejas, matrimonios, y porque a fin de cuentas muchas veces nosotros podemos decir, pueden ser discapacitados mentales, pero no son deficientes sociales, es decir, socialmente están mucho más integrados en la sociedad que muchas personas consideradas como normales y están desarrollando una vida normal. Luego el tema del avance, el avance es espectacular en los últimos años. Aparte del tema de servicios, que se han ido creando cantidad de servicios en los últimos 25 años, me refiero ya no solamente en el tema de pisos de acogida, pisos de descanso para padres, el tema de atenciones, porque por ejemplo en el Departamento de Educación en Álava, pues de haber simplemente lo que era el centro de Arcauto y el centro de San José, en este momento solamente existe un centro de educación especial, que es el de Las López, pero todos los centros públicos de cualquier modelo tienen integrados alumnos, y en los centros privados o concertados en este momento más del 60% tienen alumnos integrados y van funcionando, y el tema es que hoy por hoy, bueno, se va aceptando la existencia de esos alumnos. Probablemente se suelen decir que es que los niños son muy tiranos, pues hay a veces que sí suelen ser tiranos en el tema de adaptación, pero más que realmente por ellos mismos, es igual por algo que han ido aprendiendo del mundo de los adultos. Y los cambios desde luego son impresionantes, y ya no digamos en el campo de actuaciones laborales, lo que ya no solamente es en el trabajo ocupacional, sino en el empleo protegido o incluso en las propias empresas dirigidas y reguladas por los propios usuarios. Están funcionando, y en esto Álava es bastante pionera. Sí, es pionera, sí. Decías, Augusto, que crees que ya no es un problema social el problema de la discapacidad. Sin embargo, ahora mismo es un problema de preocupación social. Por ejemplo, ahora hay un problema terrible de preocupación social, vamos, desde el punto de vista como profesional médico. El SIDA, por ejemplo. Es un problema de preocupación social, serio en estos momentos. Pero el tema de la deficiencia mental, la deficiencia sensorial, ya no es un problema, ¿no? Porque hay entidades verdaderamente asombrosas en nuestro país, por ejemplo la OMCE, que destina cantidades enormes a otras discapacidades, como son las sensoriales, ¿no? Me refiero a los ciegos, sordos,
inválidos, etcétera, están, y a los de retraso mental también. Quizás entonces no te he cogido la idea, porque me acuerdo ahora mismo de una imagen que vi no hace mucho en una parada de autobús con unas personas que iban a trabajar como el resto de trabajadores en un urbano de Tuvisa, y vi algo que no me gustó nada. Y es que una de estas personas con una discapacidad, en este caso psíquica, pues generalmente a las chicas que llegaban a la parada pues les suele dar un beso, pues bueno, a esa persona ya la conozco y les suele dar un beso, habla con ellas, es una persona cariñosa. El caso es que un autobús normal, no de turista, sino un autobús que llevaba a los trabajadores a la empresa, se rieron de esa persona. Y eran personas que tenían más de 50 años y que iban a trabajar y que se veían muchos de ellos padres de familia. Y al preguntar por aquello que vi, me dijeron que no era algo que ocurría una vez al mes, no, que prácticamente ocurría todos los años. Yo no sé si esto os puede parecer, pues no sé, que puede ser mentira o hostia sorpresa, o habitualmente también este tipo de cosas hay que sufrirlas. Claro que hay que sufrirlas. Esas cosas y más. Entonces todos estos programas que se hacen en la radio y todos estos mensajes que lanzamos y el 3... Sí, bueno, pero andar mucho, no, esa es una parte yo creo casi anecdótica, pero la integración, o sea, todos hemos conocido chicos... ¿Te parece un gusto anecdótico que haya personas que decimos que son normales, que se rían de personas con una discapacidad? No, sí y no, entendámonos. O sea, lo que es realmente asombroso es, en comparación con los años anteriores, es que haya pasos para los que van en sillas de ruedas, en las calles, que haya posibilidades de que haya hoteles. Recientemente yo he estado en un hotel fuera del País Vasco, en Cataluña, que lo acababan de reformar, y me llamó la atención que el váter del hotel tenía el sistema para discapacitados. O sea, era un váter para poder llegar en sillas de ruedas. Era un hotel corriente y moliente, no quiero decir ni el sitio ni dónde. Pero era un hotel que se acaba de remozar, un hotel antiguo, acaba de remozar, el cuarto de baño de la habitación del hotel tenía el sistema para discapacitados. A mí aquello me impactó, dije, caray, esto funciona, ¿no? Pero yo te diría que lo positivo de lo del autobús es que haya personas con retraso mental o discapacitadas que vayan a coger el autobús para ir a su puesto de trabajo. Claro. La parte positiva de esa actividad que tuviste. Es que de todas formas hay que ver las partes positivas y las partes negativas. Sabemos que, por ejemplo, en el tema barreras, la eliminación de barreras, se están eliminando básicamente las barreras arquitectónicas. Las barreras sociales poco a poco, las barreras mentales es algo que habrá que irlo haciendo paulatinamente y que va a ser lo más difícil de eliminar. Me parece lo más fácil. Parece lo más fácil, pero es lo más difícil de todo, es eliminar incluso la serie de prejuicios. De hecho, hay personas que dicen, oiga, a mí no me gusta que mi hijo esté con ese al lado, pues y hay que decirle, señora, es decir, la deficiencia mental no se contagia, Claro. Hombre, en ese sentido, Abdema fue pionera. Yo creo que hacia el año 72, Abdema hizo una guardería a la que fue mi hija. Mi hija normal, una chica normal, pero había niños deficientes en esa guardería, donde están en Madre Vedruna, eso es. Y fue la primera, año 72, estamos hablando de hace 20 y tantos años, ¿no? Era una guardería para niños con retraso mental, ¿no? Y iban, y a su vez estaban integrados en esa guardería poquitos niños normales. Sí, yo mandé a mi hija allí porque creí en ese proyecto desde el primer día. Y mi hija, que yo creo que si no me salen mal las cuentas, está a punto de cumplir 29 años. Tú sabrás, Mi hija pequeña va a cumplir ahora 29 años y esa cuando tenía 2 fue esa guardería, sí. Yo no sé, no quiero ser pesimista, ni quiero poner las cosas en un lado que no debe ser, ¿no? Pero los niños son crueles, y yo no sé, Pedro, si... yo es que te estoy dicho tiranos y el término es cruel. No son crueles, es decir... Somos crueles. Pero vamos a ver, en una escuela o en cualquier centro de la sociedad, a veces el que es gordo está con un complejo de gordo, el que es flaco con un complejo de flaco, el que es peor. Todos tenemos nuestros propios problemas y a veces que se pueden reír de nosotros por un defecto o lo que sea, y lo cual tienes que tener un sentido, vamos a decir, un sentido del humor para irlo aceptando. De los residentes mentales tienen también un sentido del autoconcepto, es decir, a los residentes mentales hay que enseñarles a que acepten lo que son.
y les cuesta muchísimo la adolescencia de un deficiente mental a partir de los 14-15 años, que es cuando empiezan a ser conscientes de que son distintos. Yo incluso te puedo contar la historia, por ejemplo, el gran descubrimiento que hizo un síndrome de Down de 20 y tantos años, que no había ido nunca a la escuela, y estaba en un mercado con su madre y empezó a gritar: mamá, mamá, mira, uno como Vicentito, y le señaló a un niño del síndrome de Down. Era consciente de que él era distinto a los demás. El sentido de autoconcepto lo tiene, y eso hay que irlo aceptando. Yo me acuerdo cuando trabajaba directamente con críos con deficiencias mentales, pues cuando me decían: ¿por qué nos llaman subnormales? Si nosotros somos como los demás. Bueno, pues sois como los demás. El hecho de subnormales, pues yo les decía: pues igual como vosotros, como cualquiera, somos todos los demás. Yo les decía: yo que más quisiera que ser normal completo, pero llevo gafas porque no veo, llevo dentadura postiza porque se me han caído los cilios, es decir, tengo una asiática que me mata, el otro, pues, y a ver, decía, pues, yo le decía: yo un día pretendía, digo, todos, a fin de cuentas, todos tenemos nuestros problemas. A unos los ocultan más que otros, pero que a fin de cuentas hay que irse aceptando. Y ahora es el momento de que los deficientes mentales se van aceptando como tal y saben sus limitaciones, es cuando van adelante y cuando más avanzan. De hecho, los deficientes mentales, cuando es el tránsito a la vida adulta, que es lo más duro, cuando llegan a esa edad de 19, 20 años y empiezan a darse cuenta que entran en el mundo adulto, es cuando más avanzan, cuando más, el mayor avance como personas. ¿Es clave esa edad? Yo creo que sí, es probablemente lo más importante de la edad, en lo que llamamos nosotros la vida adulta, lo que va de 16 a 20 años, es el autoconcepto de sí mismo, el hecho de que se dan cuenta que igual no valen para muchas cosas, pero para otras tienen una capacidad y que pueden ocupar un mundo en la sociedad. Vamos a hablar de las familias porque Augusto, ya lo decía, desde el día de nacimiento las cosas no son iguales, hay que intentarlo, se puede conseguir, pero no son iguales, desde luego, para un padre y una madre que tienen a un niño entre sus brazos que es discapacitado físico, psíquico o cualquier tipo de discapacidad. Ana, ¿tú recuerdas el día que te lo dicen? Sí, cómo no. Sabes, Después de tener 3 no hijos. se olvidan, sí. Además, yo tenía 3 hijos normales, entre comillas. De hecho, han estudiado los 3 una carrera, o sea, que eran inteligentes, ¿no? Y cuando tuve la cuarta, yo no descubrí que tenía ninguna deficiencia mental. No la descubrí, no porque no me dijeron que tenía un síndrome, mi examen tenía un síndrome de Williams, pero no me explicaron qué significaba tener un síndrome de Williams. Yo sí que la veía que no hacía las mismas cosas que los otros, pero yo me iba poniendo una vena y yo no quería saber que mi hija tenía un retraso mental. Y de hecho tardé 5 años en descubrirlo hasta que un médico, un psiquiatra me dijo, un psiquiatra infantil, me dijo que mi hija era una persona con retraso mental o una niña con una discapacidad y que tenía que asumir eso. Entonces yo sí que aquí un poco, no se me olvidará el disgusto familiar, claro, lo tuve que tragar, no lo dije en casa hasta que yo asumiera todo aquello para luego tratar de explicarlo a sus hermanos, porque sí que sus hermanos venían diciendo que en el colegio les decían que su hermana son normal. Eso lo dijiste en el compañero, en el marido, sí. Y a mi marido. Yo tenía que primero asumir lo que yo estaba viviendo, está muy cierto que eso, ¿no? Y entonces una vez que tú has asumido, tratar de explicar a los demás cómo había que entender aquello, ¿no? Y resulta que todos lo sabían, menos yo, ¿no? Entonces es curioso cómo cada uno lo va admitiendo de una manera y lo exteriorizas de otra, ¿no? ¿Eres consciente, por lo tanto, los 5 años de que tenía que tomar decisiones y que tenía que ser de otra manera con ella, no exigirle cosas que quizás no podría hacer, exigirle otras que sí que podría hacer, no disgustarme cuando alguien decía la palabra subnormal, a sus hermanos decirles cómo me parecía a mí que tenían que reaccionar cuando en el colegio alguien les quería insultar diciéndoles que su hermana era retrasada mental o subnormal, cómo asumir que los demás en la familia, tíos, abuelos y demás tenían que aceptar a Yofune como era, o sea, ¿Y cuál es el caso de padres y de madres? A ti te costó 5 años tomar esas decisiones. Padres y madres porque entonces fueron
ese psiquiatra me lo dijo realmente como era. O sea, yo creo que también un problema que yo creo que muchos padres se encuentran, se pueden encontrar, es con el disimulo, que a Pedro se lo he dicho muchas veces, con el disimulo con el que te lo dicen, ¿no? Porque a mí sí que me dijeron que tenía un síndrome de Williams, pero que no me preocupara mucho, que iríamos viendo. O sea, eso a mí no me bastó. Igual a otros les basta, pero yo creo que no. A mí me parece que tenemos que saber qué es lo que realmente pasa, qué expectativas nos podemos hacer y cuáles no. Pero lo que te quería comentar, Ana, a ti te costó 5 años tomar estas decisiones. Pueden darse casos de padres y madres que pasan los años, y no las toman, o padres que no lo pueden asimilar, padres que siguen encerrados. Yo lo que estaba diciendo era... Y ellos conocerán que es... Lo que estaba diciendo Ana de esa queja a veces de los profesionales, en parte tiene razón. Muchas veces que la información que se da es insuficiente, otras veces es inexacta, otras veces es excesiva y no la llegan a entender. Y entonces, claro, se forma un barullo a la familia tremenda, pero es que a veces los profesionales, cuando la información te da que igual no es completa, es porque tampoco tienes mucha seguridad en lo que estás diciendo, porque tienes que ir contrastando, comprobando y de todo. Pero claro, hay una situación problemática para la familia y también hay una situación para los propios profesionales. En el campo, por ejemplo, igual de la medicina, ante un síndrome determinado es mucho más fácil, pero por ejemplo, cuando detectamos nosotros dentro de la propia escuela que han pasado, que te viene un niño con 3 años y ya te está raro y tienes que decir a la familia, por favor, mire, vamos a hacer una serie de pruebas de observación, vaya donde el pediatra, coméntele esto y tal. El palo es durísimo y es muy, muy difícil el ir adelantando las cosas, porque y se crean muchas angustias y luego a veces incluso se crea una dependencia tremenda de los padres ante al profesor que le ha descubierto algo, una dependencia tremenda, no sabe funcionar esa familia si no está a lo que el profesional está diciendo para continuar y seguir determinados pasos. Bueno, yo no te digo nada, cuando llega un padre que es insatisfecho con el diagnóstico que le han dado, empieza donde un profesional, donde otro, y bueno, hay gente que yo creo que esto se ha llegado a arruinar de ir a consultar de médicos, psicólogos, para al final acabar de donde en un principio tenía que estar. Yo creo que en cualquier enfermedad diagnosticada, volverás a saber más, ¿no? Pero ante un cáncer o ante cualquier situación de diagnóstico todos buscamos el milagrito quizás, ¿no? Es que no eso es está, así, ¿no? Como es algo que tú no hay quieres... hechos conocidos, ahora ya da un poco de bañera, un poco de vergüenza. ¿Para qué cuento siempre las historias ya de el abuelo Cebolleta, vamos? Pero a final de los años 60 se puso de actualidad, iba a decir de moda, pero en fin, se puso de actualidad el tratamiento de 2 personas, digamos, pedagogos, psicólogos, en Estados Unidos, en Filadelfia, que se llamaban Dolman y De La Cato, y estas personas incidían sobre todo en niños que tenían retrasos psíquicos y motores a la vez, ¿no? Sobre todo paralíticos cerebrales, etcétera. Bueno, de España salieron vuelos charter a Filadelfia, me consta, y vamos, y estas personas al final fueron rechazadas por la propia Academia Americana de Pediatría, que los tachó de mentirosos y de fraudulentos, sí. Y fue un hecho muy conocido internacionalmente. También en los años 60 había un médico en San Sebastián que trataba a los niños con células vivas, que fue una cosa que puso de moda un médico suizo en los años 50 que se llamaba Nihans, que fue el médico de Pío XII y que le estuvo estafando al Papa, que hace falta valor para estafar, y puso de moda este sistema de las células vivas. Esto pues la idea era que inyectando células vivas, esas células regenerarían en las células, digamos, no funcionantes del cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, es un camelo total y absoluto. Pero bueno, pero hay personas que han ejercido esto y han ido padres y se han gastado fortunas en estos hechos. Y eso, claro, es una cosa realmente dramática, porque una cosa es buscar la opinión de 4, 5, 6 o 10 que se dio profesionales a la búsqueda del remedio extraordinario, que bueno, eso hasta cierto punto se entiende, pero el fraude declarado
y que cuesta una verdadera fortuna a la familia, a mí eso me parecía terrible, ¿no? Bueno, luego también hay otra cosa que es a veces aún más problemático, cuando distintos profesionales dan orientaciones distintas a los padres, porque entonces sí que es un caos. ¿Porque hay opiniones diferentes entre los profesionales o porque...? A veces porque lo que no hay es una coordinación. Por ejemplo, en el tema de la atención a la diversidad, la atención a los discapacitados, una cosa que es curiosa es que sanidad va por un lado, educación va por otro y bienestar social va por otro. Explícate. Vamos a ver, en este momento intentar coordinar tres servicios como es bienestar social, educación y sanidad es prácticamente imposible. Cada uno tiene sus propias competencias y cada uno está partiendo de filosofías completamente distintas. Para la medicina, la filosofía de la medicina es el tema de la prevención, lo que es la asistencia sanitaria y, por ejemplo, cuando imagínate un niño que tiene ya una parálisis cerebral, es decir, ya se sabe lo que es un tetrapléjico, ahí ha acabado su actuación. Entonces, tenemos que actuar es educación y bienestar social. Educación tiene que intervenir en todos los aspectos de tipo educativo, pero necesita una serie de servicios, equipo sanitario, como pueden ser los físicos y tal, que los tiene que cubrir, o bienestar social o educación, pero sanidad no los cubre porque no entran dentro. Claro, la educación es imprescindible porque solamente el mantener un determinado movimiento en un dedo sirve para que ese niño o ese alumno pueda comenzar a utilizar un ordenador para comunicarse con sus padres, con sus compañeros y tal. Y bienestar social tiene que ir generando una serie de servicios de transportes, de ayudas a la familia, etcétera. Entonces, claro, partimos de bases distintas y luego muchas veces, pues como se parten incluso de presupuestos distintos en distintos departamentos, cada uno está pues como pasando la pelota de un tejado a otro. Los padres muchas veces se sienten, lo han dicho muchísimas veces, como pelotas de fútbol. Imagínate un niño al nacer, ¿no? Por ejemplo, el tema de la atención temprana, bueno, lo gestiona desde chiquitín, desde que nace, ¿no? Y se diagnostica, entonces uno necesita una atención temprana que se está dando hasta los 3 años, por ejemplo. A los 3 años, eso lo gestionaba Bienestar Social. Que podría ser sanidad, pero no, sanidad tampoco, Bienestar Social. Ahora lo gestionamos de la asociación desde hace unos meses, pero luego pasa en la educación. Debería haber una coordinación y un seguimiento para que cogiera a esos niños pequeños a los 3 años y pasaran en educación, para una continuidad o un acoplamiento, si es que no hay una continuidad, ¿no? Porque la atención temprana nos parece que es importante, bueno, imprescindible, la atención con el niño y la atención con la familia, porque no se puede desligar. El que unos padres estemos relajados y sepamos qué tenemos que hacer con él y todos los mensajes los demos en positivo al niño, no es lo mismo que esté recibiendo una atención y nosotros estemos histéricos y nerviosos porque tenemos un niño con esas circunstancias, ¿no? Entonces, se pasa a educación, debería seguir la coordinación, la relación que tenemos con los padres, con los profesores, suele ser bastante fluida, podría continuar, no, pues ahí se da un corte, educación, cuando sigue creciendo debería de haber una continuidad para que cuando pasan a un taller ocupacional, en el caso nuestro, por ejemplo, los chicos que pueden o deben ir allí tengan una orientación, pero se vuelve a dar otro corte y pasa a bienestar social. Entonces, toda la coordinación que ha podido haber en el seguimiento de la educación, que te pueden sugerir que se mantenga el chico un año más o a la chica un año más en educación, porque puede adquirir una serie de habilidades antes de pasar al taller ocupacional, se vuelve a cortar. No hay ninguna coordinación. Bueno, hay tal descoordinación que no nos encajan ni los números. O sea, en educación hay unos números y bienestar social tiene otros. Yo podría preguntarte, en estos momentos, ¿está mejor la atención al deficiente psíquico que al deficiente motórico? ¿O esto se ha resuelto? Yo creo que los motóricos se quejan bastante más por el tema de las, ¿no? Yo, por lo menos lo que se oye, el tema de la rehabilitación y las barreras arquitectónicas y tal, que también en nuestro caso también pueden ser necesarias, ¿no? Pero yo pienso que tenemos más, en Álava por lo menos yo creo que hay más respuesta para las personas con una discapacidad psíquica. Bueno, hay acceso a los talleres ocupacionales, cosa que invidentes y físicos solo no deben de tener, ¿no? No, bueno, a nivel de educación, educación aquellos, por ejemplo, que son con deficiencias físicas o sensoriales, el mundo, su integración es mucho más sencilla
que el alumno es científico. De hecho, lo que se hace es adaptar las metodologías, buscar recursos mecánicos y materiales, unas veces con más acierto, otras con menos acierto, que se van consiguiendo, siempre y cuando tenga la capacidad intelectual conservada. De hecho, los paralíticos cerebrales en este momento en la Universidad en Vitoria, yo creo que empezaron los primeros paralíticos cerebrales hace 2 años o 3 años, y no sé si en este momento hay 4 o 5 paralíticos cerebrales en la universidad. Invidentes, hay algunos que han acabado ya la carrera o de Derecho, de Psicología, y hay algunos que están estudiando bachiller. Igual es un mundo más difícil, es el del sordo profundo prelocutivo, sobre todo porque tiene una dificultad mayor para lo que es la comunicación, sobre todo el lenguaje abstracto, y sobre todo porque todavía no se ha llegado a tener lo que es el lenguaje de signos unificado, y de luego para ellos es vital el lenguaje de signos porque es la forma de llegar a un pensamiento abstracto, mucho más que es lo que es el lenguaje oral, por la limitación de comprensión. Yo muchas veces el ejemplo lo pongo muy claro, es que intenta un profesor explicar a un sordo prelocutivo una poesía de Góngora, un concepto de filosofía, o si después de haber enseñado a un niño sordo de 5 años a decir que eso es de color rojo, luego dile que eso es vermellón, encarnado, además es un cacao tremendo. Entonces, para llegar a esos conceptos necesita mucho más y tiene una dificultad mayor para entrar. No quiere decir que no lleguen, porque hay algunos que llegan, pero tienen el mundo de la deficiencia auditiva es mucho más dura que, por ejemplo, el de la deficiencia visual. El pensamiento abstracto un ciego lo puede llegar a tener, y una serie de conceptos, pero al sordo le cuesta mucho más. Ana, ¿son conscientes los padres de lo que pueden ayudar a lo largo de la vida a esos niños que luego son jóvenes y luego se convierten en adultos, si los integran en dinámicas sociales, si van a la asociación, si participan en actividades, antes comentaba Augusto, colonias, tiempo de ocio, ir al cine, no ir al cine, trabajar por supuesto, estudiar? ¿Son conscientes todos los padres o todavía hay personas que los dejan en casa, los tienen prácticamente todo el día a su lado y son conscientes de lo que al fin y al cabo les están haciendo un daño? Pues yo creo que no hay, vamos, hay un número muy alto de personas que acuden a los centros de tiempo libre, a deporte, a centros ocupacionales, tienen una vida adulta bastante integrada y una vida social bastante aceptable, ¿no? Asumo que lo Pero muchas veces con hay padres que sí, y discutir, ¿no? Hay muchos padres que consideran que están donde mejor van a estar atendidos es con ellos en su casa. Te llegan a decir que si te das cuenta a qué riesgos estás poniendo a tu hija cuando la dejas ir al centro de tiempo libre, que hay muchos hombres muy malos. O sea, yo he llegado a escuchar cosas curiosísimas, que no les estorba en casa, que como solo llevas como que te molesta, y realmente es al revés. O sea, el que lleves a tu hija a un deporte, a una actividad, cuesta mucho esfuerzo, porque tienes que llevarla 1 hora y ir a recogerla a esa hora, tienes que enseñarle un montón de habilidades, aparte de que los monitores también Pero habilidades seguro que sociales. al salir te demuestra algo que ha aprendido y dices, mira, Claro, Sí. que compensa. Pero de todas formas, dentro de los padres nosotros los ponemos en 2 grupos: aquellos que decimos los nihilistas, es decir, no hay nada que hacer, totales, que es mejor, y aquellos que piensan que su colaboración es importantísima y todo lo que vayan añadiendo es lo que va a ir cambiando el mundo de ellos. Lo que pasa es que luego en el fondo luego socialmente están todos juntos. Entonces cuando llegan al club o al centro escolar y tal, hay padres que dicen, bueno, si hace algo, pues bueno, pues estará ocupado o yo me sé. Pero hay padres que lo hacen con auténtica pasión de trabajo, de colaborar, y se nota muchísimo, lo que es una postura de un padre y lo de otro. El padre que es colaborador, trabajando y tal, se nota en el avance del tío, se nota en el avance social, en el aprendizaje, en el tema de sus relaciones, incluso en el tema del propio autoconcepto que va teniendo. El padre, la autoestima que va teniendo. Y el padre ese de que, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, pues bueno, no hay nada que hacer, pues si aprende, aprenderá, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Y yo creo que es la base de eso, hay esos dos. Lo que pasa es que luego conviven y están juntos todos. Yo lo que sí que, bueno, y me parece que es algo muy importante que alguien comentó, no sé si ha sido Augusto al principio, el tema de Augusto, el tema de aprender hábitos sociales antes que, más importante que aprendan a leer y a escribir, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema que tenemos, lo comentó con Pedro, ¿no? Es que muchos padres
por el hecho de que nuestros hijos entren por la misma puerta que entran los demás, es como si se le rebajaría la discapacidad, no son tan discapacitados como si lo llevas a un centro de educación especial, ¿no? Que a mí me obligaron a llevarlo a un centro específico. Yo cuando era, por eso les entiendo, todos quieren llevarlo al centro con sus otros hermanos, yo también lo quería, ¿no? Y en mi tiempo no tuve esa posibilidad. Entonces lo tuve que llevar a Pascual de Nagoya porque me obligaron las circunstancias. De lo que estoy agradecidísima, y creo que allí sí que a mi hija se le ha potenciado, se le ha trabajado todo lo que se ha podido trabajar. No ha alcanzado sus habilidades, bueno, pues de leer y escribir, pues no ha conseguido sus objetivos porque se le han trabajado muchísimo, pero no ha sido capaz. Sin embargo, es una persona que está muy integrada socialmente, sabe manejarse por Vitoria, pero muy bien. Es capaz de coger el autobús, bajar al centro de tiempo libre, hacerse cargo de otros minusválidos que ella considera que son más deficientes que ella, cuando ella tiene una discapacidad muy grande, ¿eh? Pero yo creo que se han conseguido, se han dado muchos pasos porque se le ha trabajado muchísimo esa integración social, o como le queramos llamar, ¿no? Antes me apuntaba Augusto unos datos. Augusto, tú mismo, recordando la gente que se mueve alrededor de Abdema, ¿no? Sí, son datos que yo he solicitado de Abdema y me los han dado, ¿no? En este momento hay 832 personas con deficiencias mentales afiliadas a la asociación, lo cual no quiere decir que sean todas las de Álava, ¿no? Ni mucho menos. Y de estas, pues curiosamente, de 0 a 10 años hay 35, de 0 a 20 años en la globalidad hay 132, entre 25 y 35 años 367, entre 36 y 50 años 254, entre 51 y 65 años 72 y más de 65 años 7 personas. O sea que ya vemos cómo está aumentando, se ve claramente, en estos momentos yo creo que casi son más los mayores de 25 años que los menores de 25 años. Y esto yo creo que es una cosa muy importante porque se hace ya bastantes años pues he iniciado seriamente una prevención, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo porque hay que decirlo, que una parte de esa prevención pasa indudablemente por la interrupción del embarazo, ante los casos de malformaciones conocidas genéticamente que se puede hacer a través del conocimiento previo al parto, ¿no? O previo, pero durante el embarazo y proceder a una interrupción del embarazo, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y en este momento se está haciendo. Yo tengo datos de aquí de Euskadi, de los años 90-95 en relación con el síndrome de Down, y ahí pues 93 interrupciones del embarazo de personas que sabían que podrían tener un hijo con síndrome de Down y se han hecho una prueba de amniocentesis que ha dado positiva y efectivamente, bueno, pues esto es, o sea, esta es una forma. Quizás sea muy duro hablar de estas cosas, o regularmente duro. Habrá opiniones para todos los gustos. Es evidente, hay que respetar las opiniones de todas porque hay personas que han hecho la interrupción del embarazo y hay otras que no han procedido a la interrupción del embarazo. ¿Los más o los menos? Pues los más son los que han continuado el embarazo, indudablemente. Entonces, pero la prevención pasa por eso, ¿no? Y antes hablábamos, por ejemplo, paralíticos cerebrales. Bueno, pues la gran fuente de los paralíticos cerebrales hace 20 25 años eran los partos. Los problemas en el momento del alumbramiento, en el momento del nacimiento, eran esto. Esto ha desaparecido completamente. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día hay un seguimiento de la mujer embarazada, ha disminuido la natalidad, ¿no? Pero también la parálisis cerebral, hay que decir una cosa, están aumentando los casos de parálisis cerebral, pero por parálisis cerebral, por accidentes. Por accidentes. Y es algo que llama muchísimo la atención. En la Comunidad Europea y en España, desde luego, como miembro de la Comunidad Europea, la primera causa de mortalidad infantil juvenil, infanto-juvenil, por encima de 5 a 25 años, la primera causa son los accidentes. La primera causa de mortalidad. Accidentes del tráfico, hablamos. Sí, mayoritariamente, y eso son accidentes, de caseros, de playa, del monte. Porque yo, en mi reincorporación tras la política al hospital, he visto cosas que hace 10 años no sabía. No es que no supiera, no es que no había visto, es que no sabía que existían. Por ejemplo, los accidentes
en los chicos que van con las mountain bikes, con las bicicletas de montaña, que antes íbamos en bicicleta, pero íbamos en bicicleta por los caminos o por las carreteras, pero es que ahora se tiran monte abajo con las bicicletas. Y claro, hay mucho peligro de dar vuelta. Efectivamente, hay accidentes con la bicicleta que antes no veíamos. Bueno, y luego hay otra cosa también que a nosotros nos suele asustar muchísimo. Hasta hace pocos años la mortalidad infantil de niños con determinados síndromes, pues prácticamente no llegaban a la escuela porque no llegaban a 4, 3, 2 años. Ahora hay un montón de síndromes por ahí que nos están asustando porque aparecen en los libros que ponen previsiones de vida 5 o 6 años y no llegan a 12 una o 6 años. Aprovechando este momento que a mí me impresiona mucho, y es que en el centro de parapléjicos de Toledo, una de las causas importantes son los accidentes de tráfico, pero la siguiente causa son los traumatismos en las piscinas. Augusto, has introducido un nuevo tema, un tema interesante, no estaba en el guión, la interrupción del embarazo o no. ¿Eres partidario, no lo eres? Y explica también un poco a los oyentes, porque seguro que muchos lo desconocen. ¿Hasta qué mes se puede llevar a cabo esa interrupción? Pues yo debo decir, en primer lugar, que la ley vigente en España es la ley de la despenalización del aborto. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo que ocurre a partir del año 83, me parece que es la ley de despenalización del aborto, lo que ocurre es que aquellas personas que contribuyen a la interrupción del embarazo no son penalizadas, y la madre tampoco es penalizada, pero y por lo tanto se pueden hacer en centros sanitarios con todas las garantías, y que esa ley está en 3 supuestos, ¿no? Que es las alteraciones del feto, las alteraciones de la madre, y luego las alteraciones físicas del feto, de la madre, y psíquicas de la madre. Entonces, lo que se está hablando ahora es la interrupción por deseo voluntario de la madre, aparte de esos 3 supuestos, ¿no? Sería el 4º supuesto. Entonces, evidentemente, esto ha marcado una nueva era, ¿no? Y contribuye a la prevención de las deficiencias, ¿no? Y yo creo que esto, y además, haciendo las cosas bien y haciendo las cosas con rigor y salvaguardando absolutamente la intimidad de las personas, yo creo que esto es positivo, ¿no? Pues nunca me había pasado algo parecido, pero con este tema resulta que me acaban de decir por línea interna que nos tenemos que ir. Que nos tenemos que ir además y que nos hemos pasado de tiempo. Pues a los 3 muchas gracias. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, Ana, ¿qué tenemos que hacer los medios de comunicación? Los medios de comunicación que siempre nos creemos que somos pioneros, que estamos en primera línea, y resulta que luego somos los primeros que cometemos equivocaciones. Otro día lo vamos a tratar, porque esta vez se nos ha ido el tiempo con un tema interesante, y es que las 3 personas que hoy nos han acompañado, desde luego que de este tema saben y un rato largo. Augusto, Pedro, Ana, a los 3, muchas gracias. Eta zuei, datorren, asteburu.